Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Óscar Germán Latorre Cañete. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Paraguaya, Lambaré, Las Mercedes 334. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. ¿Cómo no? Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre la alegada regularidad de las investigaciones fiscales. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le agradecería que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. De pie, por favor. ¿Jura o declara solemnemente que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Muchas gracias. Sentados, por favor. Señor Latorre, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos mucho su presencia en esta audiencia. A continuación, las partes van a realizar un interrogatorio y, si así lo consideran pertinente, la jueza y los jueces también podrán preguntar. Con mucho gusto. Daré la palabra a la representación del ilustre Estado de Paraguay para que realice el interrogatorio y favor de identificarse para la cuestión del audio, ¿no? Adelante. Correcto. Sergio Cosia, Procurador General de la República del Paraguay. Muchas gracias, honorable Corte. Doctor Latorre, respecto a la investigación de supuesto secuestro de los señores Arrón y Martí, ¿qué medidas se tomaron para garantizar una investigación independiente? Bueno, en primer lugar quiero manifestar que tomé conocimiento del hecho o de la aparición de los señores Arrón y Martí estando en el Brasil con mi familia. Me llamaron de la oficina y al día siguiente viajé a Asunción, me reuní con Fabián Centurión, que me explicó la situación y me dijo también lo de lo que estaban denunciando estas dos personas. Le indiqué que hiciera lo que correspondía según su saber y entender, y unos días después Fabián Centurión imputó a Javier Casal, a Antonio Gamarra y a un oficial de apellido Shembori, cuyo nombre no recuerdo. Posteriormente, ante una excusación de Fabián Centurión, procedían a nombrar a 4 fiscales que tenían mucha experiencia en la tarea investigativa. Uno de ellos había sido defensor público, pero de los mejores, y fueron ellos los que se encargaron de la investigación. Habilitamos un ala en el 9º piso, de manera que ellos pudieran trabajar tranquilos, disponibles, a disposición de los fiscales, y me cupo hablar con ellos en ocasión de la declaración testifical a la que me convocaron, oportunidad en que nuevamente ratifiqué que la decisión de la Fiscalía General era que la investigación se hiciera abierta, sin limitaciones y sin importar quiénes estuviesen afectados por ella. Puedo asegurar a la Corte de que esa investigación se realizó con criterio de objetividad. No hubo presiones
externas ni internas, porque en aquel momento, felizmente, la Fiscalía General y el Ministerio Público, en realidad, tenían un alto grado de independencia porque no estamos vinculados a ningún grupo político en particular. Entiendo que la situación que se planteó fue sumamente confusa. Hubo actitudes y hechos que realmente llamarían la atención a cualquiera, por lo menos a uno que conoce de investigaciones y a uno que conoce básicamente las reglas procesales. Por ejemplo, el día en que aparecieron Arrón y Martí, hubo dificultades para acceder al lugar donde ellos supuestamente estaban internados. Y llamativamente, quien recibió esa declaración era una joven funcionaria de Fiscalía, relatora fiscal, es decir, trabajaba en Fiscalía General, estaba asignada a Secretaría General, no cumplía funciones de asistente y esta joven resultó ser integrante del Partido Patria Libre. Quiero también aclarar de que la investigación al señor Juan Arrón no tuvo ningún contexto de cuestiones políticas. Nosotros estábamos investigando, y permítanme referir esto porque me parece absolutamente necesario decirlo. Estábamos investigando la causa del secuestro de la señora de Bernardi. Advertimos de que los mensajes eran dejados en oficinas o residencias de personas vinculadas a la señora de Bernardi. Habían dejado una en la casa de una hermana o en la oficina de una hermana de Juan Arrón, por lo que comenzamos a poner vigilancia en aquellas viviendas vinculadas familiarmente por razones de consanguinidad o afinidad con el señor Juan Arrón. Perdón, con la señora de Bernardi. La señora de Bernardi, el hermano de la señora de Bernardi, era esposo de una de las hermanas de Juan Arrón. Uno de esos mensajes requiriendo el pago del secuestro fue hallado o abandonado en la casa de la madre de Juan Arrón. Y fue encontrado inmediatamente después de que éste visitara a su madre y luego se retirara del lugar. Eso fue constatado por personal de la Fiscalía del Ministerio Público y ese elemento fue de vital importancia para tener una primera idea de quiénes podrían estar vinculados al secuestro de la señora de Bernardi. Unos días después, pocos días después, aparece el señor Marcos Álvarez, quien se presenta diciendo de que era un activista político que había sido instructor de Juan Arrón, y este señor señala de que Juan Arrón, Anuncio Martí y Colmán, no recuerdo el nombre exacto, se habían presentado a su casa pidiéndole que guardara un bolso cuyo contenido era dinero. Eran billetes en dólares que sumaban $350,000 en total.
El señor Marcos Álvarez se acercó a Fiscalía, presentó ese bolso por temor a quedar comprometido con un probable secuestro. Hicimos la verificación de esos billetes y constatamos de que se trataban de parte del dinero que había pagado el ingeniero de Bernardi a los secuestradores y que él mismo se encargó de fotocopiar y entregar esas copias a Fiscalía. Con esos datos, pues teníamos una ya gran evidencia importante de quienes estaban detrás del secuestro de la señora de Bernardi. Para ese entonces, ni siquiera teníamos la menor posibilidad de vincular a estos tres sujetos con algún grupo político en particular. Y eso surgió con el correr de las investigaciones fiscales. Esta cuestión, yo querría, permítanme analizarla de la siguiente manera. Dijeron en un primer momento de que Juan Arrón y Anuncio Martí fueron privados ilegítimamente de libertad y torturados para extraer en que se encontraba secuestrada la señora de Bernardi. La señora de Bernardi recuperó su libertad el día 19, o sea, 11 días antes de que Juan Arrón y Anuncio Martí aparecieran. Dijeron también que fue con el propósito de comprometer políticamente al movimiento Patria Libre. El movimiento Patria Libre, por lo menos yo, ni conocía que existiese. Definitivamente, llevar cuestiones políticas al plano judicial no era precisamente la política del Ministerio Público de ese entonces. Además, se dijo de que estaban tratando los miembros de las fuerzas públicas que habían privado ilegítimamente de libertad a Juan Arrón y Anuncio Martí, trataban de obligarlos a suscribir una declaración donde ellos se declaraban responsables del secuestro. Y ese objetivo realmente sería absurdo, inocuo en un proceso penal, porque ese tipo de declaraciones estaba absolutamente vedada por la legislación paraguaya vigente en ese momento. Se dijo también de que se intentó hacer una mexicaneada en el sentido de que las fuerzas públicas trataban de acceder al lugar donde el dinero lo tenían guardado y sin embargo ese dinero muchos días antes, varios días antes del día 17 que se señala como el de la aprehensión, ya estaba en poder de Fiscalía, ya se había labrado un acta y con eso también debería descartarse la hipótesis de la mexicaneada. Cuando comenzó a investigarse y se recabaron los registros de llamadas del celular de Juan Arrón, detectamos de que habían llamadas realizadas al profesor Res, que luego se convirtió en un testigo importantísimo para la denuncia,
al decir haber identificado a Javier Casal desde su casa a las 10 de la noche, frente al local del CIJ, distante a 200 metros de distancia, como uno de los que realizaron la operación de captura de Juan Arrón y Anuncio Martí. Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, se constató que desde la casa del profesor Res era imposible divisar el lugar de la supuesta aprehensión. Y cuando el profesor Res fue requerido para identificar a Javier Casal, a quien atribuía el hecho, el profesor Res identificó al doctor Arturo Jarabelli, que era uno de los defensores, no recuerdo si era de Arrón o de Martí, de características fisonómicas absolutamente distintas a la de Javier Casal, que hacían imposible que pudieran confundirlos. Bajo esas situaciones particulares se desarrolló la investigación. Quiero acotar también que cuando Marcos Álvarez nos lleva el dinero del secuestro, le dimos la indicación de que nos avisara si esos 3 sujetos intentaban comunicarse con él para recuperar el bolso. También había una orden precisa a los funcionarios fiscales de que evitaran cualquier contacto con Juan Arrón, que no hicieran seguimientos ni a él, ni a Martín, ni a Colmán, porque la información que teníamos era de que ellos tenían un buen entrenamiento que les permitía detectar cualquier seguimiento. Entonces, para no arriesgar la situación, la vida de la señora de Bernardi, la Fiscalía no hizo ningún seguimiento con relación a esa situación que se estaba planteando. En los 3 secuestros más importantes que me cupo o que ocurrieron durante el periodo en que cumplí funciones en la Fiscalía General, el caso de Bernardi, el caso de Admin Riquelme y el caso de Cecilia Cubas, personalmente me encargué de coordinar las tareas investigativas. Abandoné el cargo, porque esa era mi potestad, de fiscal general y me dediqué exclusivamente a estas investigaciones porque realmente esos secuestros quebrantaron profundamente la tranquilidad de toda la ciudadanía paraguaya. No estábamos acostumbrados, pero en la medida que el tiempo transcurría y las diligencias iban realizándose, comprendimos que esto no era una investigación exclusivamente de un secuestro, sino que tenía una particularidad que hasta en un primer momento me pareció de una ligereza absoluta, pero con toda certeza podemos hoy afirmar de que esos secuestros fueron planificados por un grupo de personas mimetizadas en un movimiento político que decidieron abrir la industria del secuestro, que contactaron y se vincularon, y específicamente Juan Arrón, con gente de la FARC. La Fiscalía tiene los registros de correos electrónicos donde Rodrigo Granda, se comunica con Raúl Reyes,
y le comenta de que tomó contacto con él Juan Arrón del Paraguay, que tenían un proyecto que querían desarrollar para ganar dinero y que necesitaban el asesoramiento de las FARC en materia de secuestros. La Fiscalía, para no alargar en este aspecto, la Fiscalía tiene sobradas documentaciones que denotan, que demuestran inequívocamente cómo comenzó la industria del secuestro en el Paraguay, cómo Arrón contactó con esta gente, cuánto aportó la FARC en dinero para organizar el secuestro de la de Bernardi y cuánto fue el pago que realizó la gente vinculada al secuestro a las FARC, que fue de $300.000. Acá, señores miembros de esta Corte, nosotros hemos actuado a partir de las hipótesis que generaban las evidencias recogidas. Es cierto, no teníamos experiencia, pero si hay alguna omisión en el desarrollo de esas investigaciones, si hay un quebrantamiento de algún derecho que yo honestamente desconozco, pues debo declararme culpable de eso, porque nuestras investigaciones, lamentablemente, nosotros las realizábamos principalmente a nivel de fiscalía. No compartíamos mucho con la policía por una serie de situaciones que hacían a la confiabilidad que teníamos. Nosotros realizamos esas investigaciones y para ello contamos con el apoyo y la asistencia del FBI, de los Estados Unidos, de la Fiscalía General de Colombia, de la Policía Federal Argentina y también de la Policía Federal Brasilera. Nosotros no teníamos recursos, no teníamos infraestructura y lo peor es que no teníamos el know-how para enfrentar un caso de secuestro. Aprendimos, fue muy difícil. Los medios de prensa nos destrozaron, pero al final del camino, con todas las evidencias que se recogieron, se logró llegar a una acusación fiscal que fue admitida por un juez penal de garantías y que lamentablemente no concluyó el proceso con el juicio oral porque 2 días antes de la fecha fijada por el Tribunal de Sentencia, Juan Arrón, Anuncio Martí y el señor Colmán se dieron a la fuga. Eso es lo que puedo referir preliminarmente al respecto. Por mi parte, si es que me permiten una sola última pregunta, breve. Doctor Latorre, muchas gracias. Y durante el proceso seguido a Arrón y Martí por el secuestro de la señora de Bernardi, ¿fue respetado el principio de presunción de inocencia? Definitivamente que sí. Y prueba de ello es que la Corte, aún tratándose de un caso, de un crimen, como es el de secuestro de personas en nuestra legislación, dispuso la libertad ambulatoria de estas 2 personas, o 3 personas, en un fallo que técnicamente yo critico, porque no concurría ninguna razón para que eso se diera jurídicamente. Cuando la investigación, la etapa investigativa concluía,
la Fiscalía obviamente ya tenía certeza absoluta de la responsabilidad de estas personas. Y en función a esa certeza es que presentó acusación. Una acusación, un requerimiento acusatorio que, repito, fue admitido por el juez penal de garantías y que en el juicio oral llevó a condena a unos 13 personas vinculadas como responsables del secuestro de la señora de Bernardi. Yo creo que siempre se ha respetado el estado de inocencia de estas 3 personas como de las demás que estaban en su momento detenidas con prisión preventiva y que luego fueron llevadas a juicio. Sentencias condenatorias que fueron luego confirmadas en segunda instancia por el Tribunal de Apelación y finalmente por la Corte Suprema de Justicia por vía de casación. Muchas gracias, doctor Latorre. El Estado no tiene más preguntas. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Paraguay. Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que realicen el interrogatorio y pido a la Secretaría que se tome en cuenta el tiempo adicional para que lo dispongan los representantes de las presuntas víctimas. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Dígame, doctor Latorre, yéndonos al caso de investigación del hecho de secuestro y tortura contra Juan Arrón y Anuncio Martí, tenemos ahí un diagnóstico médico elaborado el 30 de enero de 2002 en el cual firmaron 13 médicos. Entre ellos se encuentra el doctor Miguel Ángel Galeano. Dígame, ¿usted lo ubica a este médico? Con honestidad, no. Me suena el nombre, pero no lo identifico. ¿Al doctor Domingo Mendoza? No, ¿Ricardo Morales? tampoco. Ajá, muchísimas. En este caso que estamos señalando, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de los 3 procesados. Pero en cambio, la juez María Griselda Caballero, por AI número 68, del 4 de mayo del 2003, había opuesto el trámite previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, oponiéndose al requerimiento para ratificación. La pregunta concreta es, ¿sobre qué fundamento la jueza María Griselda Caballero se oponía al sobreseimiento definitivo? Mire, yo jamás he leído la resolución de la jueza Caballero. No fui yo el que dictaminó por Fiscalía General, quiero aclarar. Sin embargo, tengo el deber de señalar que los trámites de oposición son absolutamente una costumbre y una mala costumbre de los jueces penales de garantía, porque simplemente se lavan las manos ante un requerimiento conclusivo, fiscal, que no sea el acusatorio, y le dan trámite de oposición, algunos con fundamentos, como lo impone la ley, y otros con una simple providencia tomada en audiencia, derivan eso a Fiscalía General. Ajá. Dígame, contra usted fue iniciada una causa de juicio político por mal desempeño en sus funciones, su responsabilidad institucional y participación en graves violaciones de los derechos humanos, reconocido a nivel nacional e internacional a través de las leyes y perpetrado en ocasiones en el ejercicio de su cargo? Yo jamás he sido sometido a juicio político. No obstante, creo que la confusión viene por lo siguiente.
algunos diputados presentaron a la plenaria de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político. Este pedido fue rechazado por el plenario y con lo cual no llegó a haber acusación y mucho menos juicio político. También quiero señalar que en toda mi carrera judicial tampoco he sido sometido jamás a una denuncia ni a un juicio ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Si se sostiene la existencia de ese juicio político, pues evidentemente hay un error conceptual. Dígame, en ocasión de que el señor Marco Álvarez, que usted dijo que entregó el dinero, Sí. la pregunta es, ¿ustedes procedieron a una inspección dactilar de esos billetes? Supuestamente. No, lo que constatamos, verificamos, fue de que esos billetes eran los mismos que habían entregado, o sea, que había entregado el señor de Bernardi en pago del reclamo de los secuestradores. Con eso era válido, suficiente evidencia que nosotros la utilizamos posteriormente en el requerimiento acusatorio. No hay más preguntas, presidente. Gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Señor Latorre, ahora corresponde a la señora y señores jueces realizar preguntas, si así lo desean. Con mucho gusto. Juez Ricardo Pérez Manrique. Adelante, por favor. Buenos días, señor Latorre. Buenos días. Quería formularle una pregunta en otro plano. ¿Cuál es el alcance en el derecho paraguayo del recurso de habeas corpus? Porque los señores Arrón y Martí, ambos dedujeron, o sus familiares, recurso de habeas corpus cuando estaban en una situación de presunto secuestro, ¿verdad? Entonces, quería que me explicara cuáles son los alcances. Bueno, el habeas corpus es un recurso constitucional que tiende a permitir que una persona detenida, supuestamente injustamente, sea traída a la vista del juez para que éste estudie los motivos de su detención y pueda resolver en consecuencia. Quiere decir que siempre el presupuesto es que una persona esté detenida por alguna autoridad. Sí, señor. Bien. El habeas corpus en abstracto no puede tener ningún efecto. En el caso concreto de estas personas que entendían que su familiar estaba siendo objeto de una privación ilegítima de libertad, secuestro, etcétera, ¿cuál sería el recurso efectivo del que disponían conforme a la legislación paraguaya para lograr ubicar a sus familiares? Bueno, yo creo que tendrían que haber hecho una denuncia si la hicieron. Honestamente lo desconozco. Y comenzar la búsqueda. De hecho, cuando la señora de Bernardi recuperó su libertad y ya no teníamos el peso de velar por su vida, se emitieron órdenes de captura, comenzamos a buscarlos en la zona norte, donde supuestamente habrían sido vistos, y eso continuó hasta el día 30 en que aparecieron. Bien. Otra pregunta. En su condición de fiscal general, ¿verdad? ¿Usted estuvo al tanto del pedido de sobreseimiento final en la denuncia por presunto secuestro y torturas de los señores Arrón y Martí?
Con franqueza que no, porque si bien yo tenía informes de cómo marchaba la investigación, tanto en el caso de la denuncia de Juana Roni y Anuncio Martí, como en el secuestro de la señora de Bernardi, atendiendo que yo también había sido incluido en la lista de denunciados, aunque sin especificarse el motivo, la causa, cuál fue mi papel en ese caso, me limitaba exclusivamente a recibir los informes. Yo no tenía conocimiento de que había un requerimiento conclusivo y de hecho, con el trámite de oposición que le dio la jueza Caballero, fue el fiscal Diosnel Cancio Rodríguez, que en ese momento estaba encargado del despacho de la Fiscalía General, quien hizo el dictamen. Bien, usted cuando hizo la descripción del proceso de investigación en el secuestro de la señora de Bernardis, cuando manifestó cuáles eran los elementos de apoyo en esta investigación, dijo claramente que la policía no participaba en la investigación del Ministerio Público. La policía investigaba, pero la experiencia que he adquirido en estos años es que muchas veces para la Fiscalía y a los efectos de la investigación había márgenes de investigación que debían mantenerse reservados para los afectados, funcionarios fiscales afectados a la investigación. Y permítame darle un ejemplo de lo que estoy tratando de exponer. En ocasión del secuestro de la señorita Cecilia Cubas, nosotros no teníamos infraestructura como para interferir llamadas de celular. Luego de arduas gestiones logramos que la Policía Federal brasilera comisionara a técnicos con equipos de intercepción. En esa situación yo me vi obligado a compartir la información con el ministro del Interior y con el comandante de la policía. Y eso fue un día viernes, recuerdo bien porque fue una pesadilla. Para el día sábado, el día domingo, la primera plana del diario La Nación decía: Policía Federal colabora en el secuestro, traen equipos de intercepción de llamadas. Esa información se vendió, señor miembro, por 200.000 guaraníes y nunca más volvieron a hablar por celular. Entonces, ¿qué hacíamos? Investigábamos. Claro que participaba la policía, pero no toda la información se la proveíamos. Y realmente tuvimos éxitos rotundos, diría yo, en la investigación de esos secuestros, de esos 3. Merced no a una virtud precisamente nuestra, sino al apoyo logístico que recibimos de la Fiscalía de Colombia, del Gobierno de Colombia, y repito, del FBI y también de la Policía Federal brasilera. O sea que había un límite que les indicaba a ustedes que la policía no era confiable en el proceso de la investigación que estaban realizando. En general, no aplicable exclusivamente a este caso. Para nosotros era mucho más práctico y efectivo hacer nosotros las investigaciones y cuando teníamos algo las compartíamos con la policía.
Y eso ocurrió varias veces y hay conferencias de prensa donde nosotros presentábamos el avance de las investigaciones. Una pregunta final. Sí. De todo lo que usted ha declarado sobre este aspecto, Sí. ¿se puede deducir que no obstante la investigación que ustedes estaban realizando sobre el secuestro, la policía podía actuar con cierto margen de flexibilidad y a su vez tener su propia investigación? Mire, nosotros, en este caso en particular, estuvimos trabajando con el comisario González Cuquejo. La orden que se impartió desde Fiscalía General como director de la investigación fue no tomar contacto, ni siquiera hacer seguimientos de Juan Arrón, Anuncio Martí y Colmán. De manera que si yo le doy una respuesta absoluta para decir es imposible que la policía haya realizado esa privación ilegítima de libertad, pues sería irresponsable de mi parte. Sin embargo, la denuncia que presentaron Arrón y Martí, y también el señor Colmán, según recuerdo, hacen referencia e identifican directamente con nombres y apellidos a 3 personas. Una, Javier Casal, que era funcionario de Fiscalía, y a 2 agentes oficiales de policía, Gamarra y Shemori. La investigación realizada en el marco de la denuncia del señor Arrón llevó a los fiscales a concluir con estado o rango de certeza de que estas 3 personas no habían sido responsables del hecho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, juez Ricardo Pérez Manrique. Pregunto al juez Patricio Pazmiño Freire si desea intervenir. Gracias, señor presidente. Doctor, Señor. quisiera que me haga una precisión para saber si corresponde o no la pregunta. Sí. Me pareció entender que usted no actuó para pronunciarse respecto de la decisión del juez en el caso del secuestro y desaparición forzada. No. El dictamen se hizo en ocasión de un viaje que hice al exterior y el interino, el encargado del despacho de Fiscalía General, era un fiscal adjunto. Esto fue en el febrero del 2003, ¿no? En el año 2003, No recuerdo la fecha. cuando estuvo fuera. Y consecuentemente usted ni conoce, ni leyó, ni está informado de cómo fue el proceso de indagación, las razones de la jueza inferior para dictar el sobreseimiento definitivo de los imputados, etcétera. No conozco la resolución de la jueza, pero sí he leído con posterioridad el dictamen del fiscal adjunto, que ratificaba el requerimiento de sobreseimiento definitivo de los fiscales. Entonces, si usted ha leído, no estaría obligado a responder si desea, pero ¿Cómo no? Si usted leyó, ¿considera usted que esa petición de sobreseimiento definitivo reunía todos los requisitos procesales para adquirir tal característica? Porque no podía ser sobreseimiento Provisorio.
Esto, como usted no es parte de su actuación, si quiere la contesta, si no, no. La voy a contestar, si me permite. Mire, cuando se dio la aparición de Juan Arrón y Anuncio Martí, ocurrieron muchísimas irregularidades en el sentido de que la misma aparición pues nos generó un sinfín de dudas con relación al motivo, circunstancia de cómo aparecieron. Y en la denuncia directa que hicieron contra estas tres personas, se comprobó a través de gran número de diligencias que estas tres personas definitivamente no podían ser responsables del hecho. Y como la certeza sobre tal situación es la condición que el Código Penal, procesal penal, es lo que requirieron los fiscales y eso fue lo que el fiscal adjunto ratificó. Es decir, que en ese proceso comparecieron las personas funcionarios públicos que fueron denunciados, Todos. policías, comisarios, inclusive había nombres de algunos ministros. Sí, señor. ¿Todos ellos comparecieron en el proceso, declararon? Entiendo que sí. Lo hice yo mismo. Sé que compareció... Perdón, ¿lo hizo usted? ¿Compareció usted? Sí, claro. También me usted convocaron y presté declaración testifical. Lo hizo también el doctor Faneo, que era ministro del Interior, y no recuerdo qué otras autoridades, pero fueron varias autoridades que fueron citadas por la Fiscalía. Perfecto, esto ya es básicamente técnica procesal que usted maneja. Sí. El juez que luego se pronuncia, luego de la ratificación del fiscal, entre su razonamiento dice que el juez consideró que independientemente de su convencimiento interno, le corresponde decretar el sobreseimiento de los implicados. Esto quiere decir que la norma que reenvía al juez que conoce la causa, está obligado el juez a aceptar el pronunciamiento del fiscal general, independientemente que el juez haya encontrado otras causas, razones o motivos del proceso. ¿Cuál es el sentido de esa norma procesal penal? Bueno, el trámite de oposición se da así. El juez fundadamente le da trámite de oposición, se le remite en algunos casos al agente fiscal para que se rectifique o ratifique de su requerimiento. Si este se ratifica y el juez considera de que sigue existiendo un motivo fundado para formular su oposición, lo envía a Fiscalía General del Estado. Cuando el fiscal general, como titular, o sea, representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, ratifica ese requerimiento de sobreseimiento definitivo, eso es vinculante para el juez. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, juez Patricio Pazmiño Freire. Pregunto a la jueza Elizabeth Odio Benito, si desea intervenir. Sí, presidente, solo una pregunta, doctor. A ver si le entendí bien. Usted nos dijo que el esposo de una hermana de Juan es hermano de la señora secuestrada. No. ¿Cómo fue eso? Una de las hermanas del señor Arrón ¿Sí? estaba casada con el hermano de la señora de Bernardi. Hermano directamente, por eso le decía. La señora Bernardi tiene un hermano. Sí. Y ese hermano es, a ver, repítamelo usted. O sea, la señora de Bernardi que se llama María era cuñada. Que se llama María Edith Bordón. Sí. Okay. Era cuñada
de una de las hermanas de Juan Arrón. Sí. Creo que el nombre era Marina, si no estoy trascordado. Sí, no, eso quería que me lo aclarara bien. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, jueza Odio Benito. Juez Sierra Porto. Juez Eduardo Biogrossi. Adelante. Sí, presidente. Respecto a la última pregunta que le hizo el juez Pazmiño, quisiera yo un pequeño detalle. Entre la información que yo dispongo, se habla que la jueza de garantía consideró que la petición del Ministerio Público de sobreseimiento definitivo carecía de argumento. Y después más adelante se dice que el juez consideró, independientemente de su convencimiento interno, le correspondía decretar. Cambió de juez, era jueza y después fue juez. Mujer y... Perdón, ese dato no lo conozco realmente. Es un detalle. Pero para aclararme otra cosa, Marcos Álvarez. ¿Quién era Marcos Álvarez? ¿Marcos? Álvarez. Ah, Álvarez. Según refirió Marcos Álvarez, él era una suerte de instructor ideológico de diversos grupos y tuvo o conoció a Ron y a Martí en esa tarea. Tenía cierta ascendencia y confianza, por lo que, según Marcos Álvarez, ellos le llevaron y le confiaron la guarda de ese bolso con el dinero. Y cuando Marcos Álvarez aparece, hace el relato, confirmando la idea que ya nosotros teníamos concebida como hipótesis del caso, pues hicimos un acta, labramos el acta, se guardó el dinero y luego aparecieron a Ron y Martí. Perdonen que le pregunte para precisarme. ¿Cómo comprobaron que era el mismo dinero? Que era el dinero entregado por el señor... Porque el ingeniero de Bernardi, había fotocopiado todos los billetes que había entregado a los secuestradores. Coincidía el dinero recuperado con esas fotocopias. Y el dinero... Además, en la casa del señor Colmán también se encontró rescate. ¿El pago del rescate en consecuencia fue de qué monto? No recuerdo si eran 20.000 o 50.000 dólares. Pero estamos hablando, usted habló antes de los 350.000. No, Marcos Álvarez entregó 350.000 dólares. Pero de la casa del señor Colmán también se recuperó dinero, unos 20 o 50.000 dólares. Pero el pago en total fue ¿cuánto entonces? ¿Cuánto pagó el señor Bernardi? Entiendo que pagó $1 millón. $1 millón. De los cuales recuperamos casi 400, 300 que se le pagó a la FARC, según la documentación que tenemos, por el asesoramiento, y otros 300 que no sabemos dónde estarían, aunque en los últimos días me pasaron una información que hay que chequearla y posiblemente conduzca a que el Ministerio Público pueda revelar y descubrir a dónde fueron a parar ese dinero restante. Una tercera pregunta, o cuarta, Sí, no sé señor. ya. Usted declaró, creo, que ya el 17 de enero del 2002, ustedes tenían ya claro, conocían este pago, habían comprobado que era del mismo dinero que se había, o parte del dinero que se había pagado por el rescate. Sí. ¿Cree posible que eso también lo supiera, que tuviera conocimiento de que ustedes ya tenían la certeza, lo supiera el señor Arrón y el señor Martí? Esa es una posibilidad muy cierta.
Lo puedo afirmar en grado de sospecha porque cuando Marcos Álvarez rehúye encontrarse con ellos, ¿verdad? Porque así se lo habíamos indicado, es donde ellos desaparecen del escenario y aparecen nuevamente el día 30 de enero con las salvedades que indiqué precedentemente en relación a la supuesta denuncia por extravío del registro, por el testimonio de la señora de Bernardi, que afirma haber visto a Martí, a quien identificaba como el guardia malo en el periodo de la supuesta privación ilegítima de libertad. También vio a Juan Arrón. Eso es lo que yo podría referir, ¿verdad? Gracias. Tal vez se dieron cuenta que había algo raro, pero estoy hablando en términos simplemente de sospechas, de suposiciones, para ser cierto. La última pregunta, Con mucho gusto. también para precisar, porque ya lo conté. Usted señaló que la declaración que supuestamente se le pidió al señor Rom y al señor Martí que hicieran, autoinculpándose, era una acción, o la declaración estaría vedada. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra legislación, como presumo la de la mayoría de los países latinoamericanos, cualquier documento firmado ante la policía